Voy a centrarme en el capítulo 10 del Evangelio según San Mateo, el llamado discurso apostólico, que es cuando Jesús llama a los 12 discípulos y los envía. Dice Jesús, le dijo a los discípulos: curad enfermos, resucitad muertos, purificad leprosos, expulsad demonios. Estas son cuatro misiones específicas que le dio Jesús a sus discípulos. Obviamente, esto fue lo que hizo Jesús, el propio Jesús en vida, cuando andó por aquellos parajes. Este poder que Jesús tenía de hacer esto literalmente, es decir, de sanar literalmente enfermos, resucitar muertos, es decir, volver a la vida personas de la muerte, purificar leprosos. La palabra purificar leprosos es lo mismo que curar de enfermos, solamente que tiene la connotación del leproso en el Antiguo Testamento, pues tenía una connotación de falta de pureza, ¿no? De impureza, vamos a llamarlo así. Por eso entiendo que utiliza esta expresión en San Mateo de purificar leprosos y expulsar demonios. Es decir, Jesús envía a sus discípulos a hacer unas tareas para nada humanas, para nada humanas. Unas tareas muy novedosas, vamos a llamarlo así, para las cuales debían de, evidentemente, hacer lo mismo que hizo Jesús. Es decir, un apóstol no puede dejar de acercarse a los enfermos. Pues ahora mismo se me acaba de venir a la mente, no puede dejar de acercarse a un enfermo por miedo a contagiarse, por ejemplo. Lo mismo vale para los leprosos, ¿no? Hay un santo que se me viene a la mente ahora, ¿no? El padre San Damián de Molokai, ¿no? Expulsar demonios, es decir, un apóstol debe de enfrentarse abiertamente al mal. Hay un apartado en el capítulo 10, a partir del versículo 11, en el que Jesús les dice claramente a sus apóstoles el cómo deben de hacer esta misión que le está encomendando. Él dice, ¿no? En la ciudad o pueblo en que entréis, informaos de quién hay en él digno, y quedaos allí hasta que salgáis. Al entrar en la casa, saludadla. Si la casa es digna, llegue a ella vuestra paz, mas si no es digna, vuestra paz se vuelva a vosotros. Y si no se os reciben ni se escuchan vuestras palabras, al salir de la casa o de la ciudad aquella, sacudios el polvo de vuestros pies. Bien, eh, sin entrar en el fondo del porqué de estas palabras desde el punto de vista judío, que tiene una explicación, vamos a decir que Jesús les está diciendo claramente a los apóstoles cuál es el sistema, ¿no? Para hacer apostolado. El sistema para hacer apostolado, lo primero que tiene que hacer un apóstol, el apóstol en este caso, es estar convencido de que lo que va a enseñar es la verdad. O sea, un apóstol que va con dudas, o un apóstol que va temeroso de saber, un apóstol que va temeroso de aquello que va a predicar, a enseñar, verdaderamente yo pienso que mejor es que se abstenga de hacerlo, ¿no? Porque Jesús es muy claro, ¿no? Es muy claro cuando dice que tenemos que ir buscando, se dirige a los apóstoles, pero podemos decir que Jesús se está dirigiendo aquí a todos los bautizados realmente, porque todos los bautizados estamos llamados de un modo u otro a hacer apostolado. Eso es una cosa, eso es una realidad y una verdad que enseña la Iglesia Católica, ¿eh? Entonces,
debemos saber, ¿no?, que la primera condición que tiene que tener un apóstol para hacer apostolado es la de, la de ir con decisión, ¿no? Y ir en paz, sobre todo, ¿no? Un apóstol debe ir en paz hacia los demás, pero Jesús ya nos advierte de que no todo el mundo nos va a recibir con esa paz que nosotros queremos transmitir a los demás, ¿no? Y esa paz está, está en la verdad que se enseña, que se predica. Y la paz está por encima de que lo que se esté predicando o lo que se está enseñando sea más o menos fuerte o más o menos, digamos, algo que rompa nuestros esquemas. Hay muchas personas a las que se les anuncia o se les explica alguna cosa del Evangelio y entonces le rompe los esquemas y entonces esa persona, digamos, no que se enemiste contigo, pero sí hay una ruptura de la paz que tú llevas, porque cuando uno va anunciando la verdad y anunciando el Evangelio, uno ya dentro de sí está claro que va llevando la paz de Cristo, ¿no? Y esto es a lo que se refiere Jesús, que uno vaya buscando siempre también un apoyo, siempre tiene que haber alguna persona que te reciba y que te dé, digamos, cobijo, porque, hombre, tampoco es plan de que uno vaya totalmente solo contra todo, ¿no? Y Jesús dice una cosa que es muy clara, ¿no? Si nosotros los apóstoles, ¿no? Cuando una persona va a predicar el Evangelio y las personas que reciben esa palabra tuya no la reciben, es decir, la rechazan, pues lo que dice Jesús en ese momento no es que entremos con esa persona en una guerra particular, sino simplemente que nos sacudamos el polvo de los pies y que vayamos a otro sitio, a otras personas. Esa es esa es la pauta del apóstol. Esa es la pauta que debe seguir el apóstol. Más adelante, en el capítulo 10 de San Mateo, ya Jesús, en el versículo 16, nos dice que el envío que hace Jesús a los apóstoles primero y después al resto de los cristianos es un envío de ovejas, es decir, de personas que van en paz, que son sencillas, personas que van en paz. Ovejas en medio de lobos, es decir, como se suele decir habitualmente, vamos y hablamos en medio del mundo. ¿Dónde están los lobos? Los lobos están ahí. ¿Y qué son los lobos? Pues los lobos son precisamente aquellos animales, en este caso personas, que cuando llega el mensaje donde están ellos o cerca de ellos, hacen el esfuerzo de anularte, devorarte, como haría un lobo con un cordero, con una oveja. Y entonces Jesús nos dice también, y les dice a los apóstoles en este caso, una pauta que hay que tener a la hora de ser apostolado, ¿no? Y es ser prudente. Jesús dice como serpientes, es decir, pone a un animal eh, la forma de actuar. Ser prudentes como serpientes y sencillo como las palomas. Eso es lo que dice Jesús. O sea, Jesús no nos dice ir abiertamente y sin mirar y sin... No, no, no. Dice, tened cuidado a quién le decís porque hay que ser cuidadoso con ciertas cosas. Porque estamos rodeados de lobos continuamente. Y hay que, en cierto modo, hay que saber distinguirlo, ¿no? Y a continuación, en el versículo 17, dice Jesús, guardaos de los hombres. Efectivamente, no son animales los que nos persiguen, son personas. Porque os entregarán, en este caso utiliza un lenguaje propio de aquel tiempo, os entregarán a los tribunales y os azotarán en sus sinagogas. Y por mi causa seréis llevados ante gobernadores y reyes. Es decir, ante el anuncio, ante el apostolado, siempre vamos a tener una oposición de parte de muchas personas que no van a aceptar
el mensaje que le estamos transmitiendo. Dicho la fórmula que tenemos que tener en cuenta los cristianos para que luego cuando suceden las cosas no nos pille desprevenidos, que sepamos que esto no es, aunque parezca duro, no es algo anormal, sino que se va a producir y de hecho se produce, se ha producido y se va a seguir produciendo. Hay personas que no reciben el mensaje de Dios. Y como no reciben el mensaje de Dios, hay personas que llegan hasta el punto de querer matar de una forma u otra, o bien físicamente, o bien de cualquier otra forma, porque hay muchas formas de matar. Hay muchas formas de matar. Y está entrando Jesús hasta dentro del mismo círculo de la familia. Es decir, no importa, ni siquiera importa el vínculo de sangre cuando se trata del mensaje de Dios. Lo dice Jesús, yo entiendo que lo dice Jesús para que no nos extrañemos. O sea, es tan grande el misterio de Dios que hasta dentro de una misma familia es posible que se produzca una persecución, ¿no? Y un intentar anular a esa persona, ¿no? Tratarla como si fuera un loco, como si fuera un iluminado. Jesús lo dice, seréis odiados de todos por causa de mi nombre. Cuando dice de todos se está refiriendo, yo entiendo que se está refiriendo al mundo en general. El mundo en general no acepta a Jesucristo y el mundo en general no acepta el mensaje del Evangelio. Y Jesús nos dice en este Evangelio, y le dice primero a los 12 y después nos dice a nosotros, cuál es, qué es lo que tenemos que hacer cuando esto suceda en nuestra vida. Y Jesús da varias pautas. Antes nos dio una, que era la de sacudirse el polvo de los pies y irse a otro lugar o a otras personas, cuando la cosa se pone fea. También Jesús en el versículo 23 habla físicamente de la persecución que se puede dar se podía dar entonces en una ciudad, ¿no? Por donde pasaban los apóstoles. Él dice, cuando os persigan en una ciudad, huid a otra. Eso traducido al lenguaje de hoy, pues podemos entender perfectamente, si no se trata de unas personas que son misioneros, y que van por el mundo haciendo esta tarea de apostolado, pues podemos traducirlo en nuestra vida ordinaria como un quítate de en medio, durante un tiempo al menos quítate de en medio, porque ahí corres peligro. Y los peligros son muchos, ¿eh? Los peligros son muchos. Los peligros, cuando hablamos de peligros no estamos hablando de la muerte física, que también hay lugares en el mundo donde se da esto. Estamos hablando de muchos otros peligros en los que no voy a entrar. Y Jesús va más allá y dice en el mismo versículo 23 que si en la otra ciudad donde se van los apóstoles les persiguen, se vayan a otra. Es decir, para Jesús está claro que el mensaje del Evangelio tiene que ser llevado a todo el mundo, pero para nada debe ser impuesto a nadie. Y ante todo, cuando haya un claro rechazo al mensaje de Dios, el consejo que nos da el Señor en el Evangelio es el de cambiar de escenario, cambiar de sitio, cambiar de lugar, cambiar de... Bueno, ahí es el momento de ponernos delante de Dios, con la palabra de Dios y buscar en cada momento de nuestra vida qué es lo que es más conveniente. Pero lo estamos viendo claramente. Voy un poco atrás porque me he saltado voluntariamente un versículo, el versículo 22, cuando Jesús está diciendo esta situación tan triste y tan dramática de esa persecución hasta dentro de la propia familia. ¿Sí? Los hermanos, los padres, los primos, los tíos, esta persecución que se da contra los cristianos, en la que se puede llegar y se llega de hecho hasta el odio hacia el iluminado. ¿Eh? El cristiano, el creyente es un iluminado para este tipo de personas, ¿no?
La prueba es que si no lo creyeran un iluminado, escucharían lo que dice y se convertirían. Pues Jesús dice aquí algo muy, muy importante que tenemos que tener presente. Dice, seréis odiados de todos por causa de mi nombre, pero, el que persevere hasta el fin, ese se salvará. El que persevere hasta el fin, ese se salvará. ¿Qué significa? Pues significa que si la cosa se pone muy fea contra ti, en la situación en la que vives, puedes correr un peligro más grave que el peligro físico, y es el peligro espiritual. Porque si nosotros cedemos el territorio al enemigo, es decir, si por causa de la persecución y de esa incomodez que nos provoca el no ser aceptados, el no ser escuchados, el ser rechazados, el ser burlados, esa situación, alguien podría ser tentado a no querer seguir y no soportarla más. ¿Por qué? ¿Por qué hay que soportar? ¿Por qué tenemos que soportar que nos pase esto, ¿no? Si lo que queremos es un bien para los demás, diría alguno. Pues Jesús nos alerta y nos advierte que ante estas cosas hay un camino solo y es el de perseverar, no echarnos hacia atrás. A más dificultades hay que seguir avanzando más. A más oposición del enemigo, teniendo en cuenta todas las tácticas que se pueden emplear de prudencia, de saber escabullirte a tiempo, etcétera, Jesús nos pide ante todo una cosa, y es que perseveremos. ¿Perseveremos en qué? Perseveremos en nuestra fe, fundamental, en la fe que es, los católicos lo que decimos es que creemos en la fe de la Iglesia. Por eso en la misa recitamos el credo. Perseverar, si hacemos apostolado, perseverar en el apostolado. No por más oposición que nos hagan, no por más indiferencia que parece que el mundo tenga hacia nuestro mensaje, hacia nuestra tarea, hacia nuestra misión, tenemos que bajar los brazos. No, al contrario. Jesús dice en el versículo 22 que el que persevere hasta el fin, ese se salvará. Si hay que huir de una ciudad a otra, se huye de una ciudad a otra. Si hay que cambiar de tercio, como hacen en las corridas de toros, pues se cambia de tercio. Si hay que descansar un tiempo y apartarte, te apartas, pero teniendo en cuenta que la misión que nos ha dado Jesús, que les dio a los 12 y que a través del bautismo nos da a todos los cristianos, tiene que seguir adelante. Por si acaso alguno todavía se lamenta de la mala suerte que tenemos, ¿no? Los cristianos, de que nos persigan tanto y que nos hagan tanto la vida imposible y que haya muchos que no quieran aceptar lo que decimos. Jesús en el versículo 24 nos da una nueva enseñanza. Él dice, no está el discípulo por encima del maestro, ni el siervo por encima de su amo. Ya le basta al discípulo ser como su maestro. Es decir, si a Jesús lo han perseguido, al discípulo lo tienen que perseguir. El discípulo no puede ser más que Jesús. Es decir, es un motivo de orgullo sano para el cristiano sufrir persecución. De hecho, ahí están las bienaventuranzas y alguna de ellas. Y prosigue Jesús en el versículo 26 de este capítulo 10 del Evangelio de San Mateo, por si todavía alguno, hasta este punto de la lectura, tiene alguna duda, no lo ha terminado de entender, él todavía da más pistas y más claves. Él dice en el versículo 26, palabra de Dios, palabra de Jesús, dice, no les tengáis miedo. ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién no les tenemos que tener miedo?
Pues no le tenemos que tener miedo, vamos atrás en el capítulo del Evangelio, no les tenemos que tener miedo pues a esos lobos que hablaba anteriormente, a esos que nos persiguen, a esos que nos insultan, a esos que quieren que nos callemos, a esos que no admiten nuestro mensaje y nos llaman iluminados o creen que estamos locos, aquellos que incluso amenazan nuestra vida de algún modo. De algún modo, hay muchas formas, como he dicho, de amenazar la vida. Incluso en las circunstancias más difíciles. Jesús dice, no les tengáis miedo. Y esto viene muy bien para recordarlo aquella frase famosa, ¿no?, que dijo Juan Pablo II, ¿no?, en los Estados Unidos hace ya muchos años. No les tengáis miedo. Bueno, pues no tengáis miedo ante todo esto, dice Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué? Dice, porque no hay nada encubierto que no haya de ser descubierto, ni hay nada oculto que no haya de saberse. Es decir, aunque ellos nos persigan, aunque parezca que por algún momento, por algún tiempo, ganan la batalla, al final no es perder la batalla, al final es ganar la guerra. Y la guerra es palabra de Dios, es la promesa del Señor, la guerra la gana Él. Es decir, la ganamos nosotros si estamos con Él. No hay nada oculto que no haya de saberse. Es decir, está clarísimo. Lo que yo os digo en la oscuridad, decidlo vosotros a la luz. Es decir, Jesús nos está invitando constantemente a no acobardarnos, a pesar de lo que veamos. Eso sí, podemos tomar medidas de precaución. Eso no está prohibido. Eso no es una desobediencia, eso no es una cobardía, tomar medidas de precaución. Pero, ojo, sin miedo. Y cuando tengamos que hablar, cuando tengamos que decir, hay que decir. Lo que oís al oído, proclamadlo desde los terrados. Hoy podríamos decir, ¿por qué no?, desde Internet, por ejemplo. Y ahora viene el versículo 28, es muy bueno. Él dice más, dice, no temáis a los que matan el cuerpo. Es decir, ¿cuál es el grado máximo al que puede llegar un cristiano en la persecución? Pues a que te quiten la vida, literalmente, hablando, literalmente. Matar el cuerpo es quitar la vida, literalmente. Pero Jesús dice, sí, te pueden matar el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Hay una cosa de la que Jesús dice que sí tenemos que tener miedo. Por un lado dice no tengáis miedo, y por otro lado nos dice, y esto se dice poco, creo que se dice muy poco, y se debería decir más. Dice Jesús, temed más bien al que puede llevar a la perdición alma y cuerpo en la gehenna. Es decir, no tengamos miedo a las consecuencias del apostolado, que cada uno tiene que hacer. El sacerdote en su puesto, la monja en su puesto, el seglar en su puesto. No tengamos miedo al apostolado. Hacer lo que tenemos que hacer de parte de Dios y para servir a Dios y para honrar a Dios. No tengamos miedo. Pero sí tengamos miedo, sí tenemos que tener miedo o tenemos que conservar en nosotros esa idea que el diablo quiere también quitar de nosotros para que precisamente al no saberla, al no tenerla presente, pueda ser usada para condenar, perder a las almas. Sí tenemos que tener presente que hay uno, y este es Satanás, cuya misión es la de
llevar tu cuerpo y tu alma al infierno, mediante la condenación eterna. Esto es dogma de fe. Para que esto ocurra, se tienen que dar una serie de condiciones y de consecuencias. Pero Jesús ya nos está advirtiendo. Si tenéis que tener miedo de algo, tened miedo de eso. Porque hay gente que, incluso entre los creyentes, que no saben o no lo han aprendido o no lo quieren terminar de ver, que la resurrección de los muertos que creemos los católicos es para todos. Sí, sí, no se extrañe nadie. Todos los muertos van a resucitar al final de la historia. Todos los muertos. Pero la palabra de Dios dice, unos van a ser resucitados para darle, digamos, el premio, vida eterna, y otros van a ser resucitados, es decir, con su cuerpo, van a recuperar su cuerpo. Esos serán resucitados para la condena eterna, o sea, para estar toda la eternidad apartados de Dios, al que han rechazado. Entonces Jesús nos lo dice. Si tenéis que tener miedo de algo, tened miedo de esto. Y prosigue para darnos la tranquilidad, porque Jesús no se queda en esta advertencia. Jesús va más allá y nos da certidumbre y tranquilidad. ¿No se venden dos pajarillos por una moneda pequeña? Pues bien, ni uno de ellos caerá en tierra sin el consentimiento de vuestro Padre. En cuanto a vosotros, hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues vosotros valéis más que muchos pajarillos. Y yo ahora mismo, yo estoy viendo ahora mismo el coronavirus también en esta situación. No tengáis miedo. Sí, sé que humanamente, pues, yo no voy a decir que no he sentido en todo este periodo ningún momento de ansiedad. Pues claro que lo he sentido. Claro que he tenido mis días más grises. Pero nosotros tenemos que procurar perseverar en lo que dice Jesús. Él dice estas palabras para nuestro bien. Y nos está diciendo que no tengamos miedo, porque el Padre vela por cada uno de nosotros. Y nada sucede, según dice la palabra, nada sucede si no es por, voy a tratar de leer textual, ni uno de ellos cae en tierra, es decir, ningún pajarillo cae en tierra sin el consentimiento de vuestro Padre. Esto dice de los pájaros. Entonces, si esto dice de los pájaros, las personas, tenemos que meditar esto. Y en este contexto de miedo, que es muy peligroso, yo por eso he tratado desde el conocimiento el poco conocimiento que yo tenga, he querido transmitiros en los días anteriores respecto a lo del coronavirus, he querido transmitiros una serie de ideas que tienen que ver con esto. Versículo 32 del capítulo 10 dice, porque todo aquel que se declare por mí ante los hombres, yo también me declararé por él ante mi Padre que está en los cielos. Y tenemos que meter esta frase de Jesús en el contexto del capítulo. Tenemos que meterlo en el contexto del capítulo. Declararse a favor de Dios públicamente es justamente lo que Jesús está diciendo en este versículo. Si tú declaras ante los demás a Dios y no te escondes y no te ocultas por miedo, ya hemos visto, el miedo Jesús no lo quiere,
Quiere que seamos prudentes, que seamos sencillos, que seamos astutos, pero no nos quiere cobardes. Y nos da las armas por la fe para que no seamos así. Todo aquel que se declare por mí ante los hombres, yo también me declararé por él ante mi Padre. Y luego le da la vuelta a la frase y dice, pero, porque Jesús advierte muchas veces, hay una tendencia general a nada más que quedarnos con lo positivo que habla Jesús, con lo agradable, pero hay muy poca, yo me parece, tengo esa percepción, hay muy poca tendencia a ver también lo negativo. O sea, donde Jesús nos pone delante una advertencia por amor a nosotros. Pero a quien me niegue ante los hombres, yo también le negaré ante mi Padre que está en los cielos, al que me niegue. Y bien, negar a Dios ante los hombres, textualmente es eso, negar a Dios ante los hombres. Punto. Ya sabemos lo que esa persona se está jugando. Ya lo dijo antes, tener miedo mejor de esto, de cómo puede tu cuerpo y tu alma acabar en el infierno. Ojo, negar a Dios ante los hombres se hace así, textual, como lo dice ahí, al que me niegue. Pero también hay otras formas de negar a Dios, que es, como el Papa Francisco ha dicho ayer, creo, que es lo que hacen los grises, las almas grises. Es decir, ni frío ni caliente, tibio. Se quedan en la tibieza para no molestar a nadie. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que dice la palabra de Dios que el tibio le desagrada incluso a Dios más que el que va en un extremo u un otro extremo. Así que negar a Dios delante de los hombres tiene otras lecturas. Se puede negar por acción y se puede negar por omisión. Se puede negar por acción, por ejemplo, si enseñamos en el contexto de la Iglesia, enseñamos algo que no está de acuerdo con el Evangelio y perseveramos en esa enseñanza y no buscamos siquiera, y alguien nos advierte y no buscamos, ¿no? Podemos llegar a negar a Dios si nos vamos metiendo en ese terreno. Hay que tener mucho cuidado con eso. Negar por omisión, es decir, soy cristiano pero no digo nada. No me muestro ante los demás por miedo, precisamente lo que Jesús dice que no tenemos que tener. No me muestro ante los demás por miedo al que dirán. No me muestro ante los demás en este tiempo de pandemia porque ¿qué voy a decir? ¿Que esto es un castigo de Dios? ¿Me van a llover las piedras? No sé, se me acaba de ocurrir que alguien podría pensar eso. No voy a hablar de estas palabras a los demás para darles consuelo porque no me van a creer. Bueno, Jesús no dice que tienes que hablarlas para que te crean. Jesús dice que las tienes que decir y que si no te oyen, a otro. Y si en un sitio no te oyen, a otro. Eso es lo único que nos pide Dios, que seamos constantes en eso. Él no nos está diciendo que tenemos que ser escuchados. Él no nos está diciendo que vamos a ser escuchados. Él simplemente nos está diciendo que no tengamos miedo y que hagamos lo que tenemos que hacer en la iglesia. Entonces, por eso yo, ya finalizando, por eso yo, aunque puedo comprender muchas de las razones por las cuales la iglesia ha preferido cerrar las puertas de los templos durante tanto tiempo, yo no termino de tenerlo claro. Porque si cogemos
Por ejemplo, este Evangelio, este capítulo 10, es verdad que Jesús nos llama a la prudencia, pero nos llama a la prudencia en un contexto de persecución, pero al principio ya lo dijo: curad enfermos, expulsad demonios, purificad leprosos, y ya lo hemos dicho. Para hacer eso tienes que estar en contacto con todo el mundo. No puedes hacerte un selecto y protegerte a ti mismo con la excusa de que vas a proteger a los demás, dejándolos, en cierto modo, huérfanos de la asistencia espiritual. Y bendito sea Dios que hoy tenemos las redes sociales y tenemos todas estas cosas. Pero ¿qué hubiera sido del pueblo de Dios en estos tiempos si no hubiéramos tenido ni siquiera las redes sociales ni internet? Pues nada, queridos amigos, tengo algunas cosas más que decir y si Dios me lo permite las diré en un próximo vídeo. Quiero hablar también un poco, me gustaría hablar de por qué hago estas cosas, aunque ya en parte os he contestado con este capítulo 10 del Evangelio según San Mateo, ¿no? El por qué hago esto. Porque, fijaos, lo fácil para mí, como suelen decir los andaluces, ¿no? ¿Tú para qué te metes en este berenjenal? Lo fácil para mí es no hacer esto, no poner una cámara ahí para hablar a quien me quiera escuchar. Yo no estoy aquí como un maestro que quiere enseñar a nadie. Estoy simplemente como un cristiano bautizado, confirmado, que quiere compartir con quien me quiera escuchar lo que tiene que decir sobre las cosas de su fe. Esa es mi aspiración. No estoy aquí para dar lecciones a nadie, no estoy aquí en plan maestro para enseñar a nadie, sino simplemente lo que quiero es compartir mi fe con vosotros y las cosas que creo honestamente que tengo y que me han dado gratuitamente, sin mérito alguno por mi parte. Así que me gustaría hablar en algún otro vídeo, me gustaría profundizar un poco en esto para haceros entender el por qué desde joven, desde muy joven, estas cosas me causaban inquietud y me puse a ello. He tenido distintas fases a lo largo de la vida, pero bueno, eso lo dejaré para quizás otro vídeo. Nada, espero que mañana deis un bonito paseo, los que podáis salir, y sobre todo, recordad, Dios está por encima de todas las cosas. Y el primer mandamiento de la ley de Dios que dice, amar a Dios sobre todas las cosas.